Dios Todopoderoso dice: si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy, porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy, Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China. Él obra en estas personas, continúa su obra en la tierra y continúa la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado y que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha hecho antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha hecho antes no es historia, porque ahora es ahora y aún no se ha convertido en pasado. Las personas no saben que Dios ha hecho una obra mayor y más nueva en la tierra y fuera de Israel, que ya ha ido más allá del ámbito de Israel, así como de la predicción de los profetas, que es una obra nueva y maravillosa fuera de las profecías, y una obra más nueva más allá de Israel, que las personas no pueden percibir ni imaginar. ¿Cómo podría contener la Biblia registros explícitos de tal obra? ¿Quién podría haber registrado cada pedazo de la obra de hoy sin omisión de antemano? ¿Quién podría haber registrado esta obra más poderosa y sabia que desafía a las convenciones en ese viejo libro enmohecido? La obra de hoy no es historia. Y como tal, si deseas caminar por la nueva senda de hoy, debes salir de la Biblia, ir más allá de los libros de profecía o historia en ella. Solo entonces serás capaz de caminar por la nueva senda apropiadamente, y solo entonces serás capaz de entrar en la nueva esfera y en la nueva obra. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso muestran que la Biblia es un registro de las palabras y obras de Dios en las eras de la ley y de la gracia, pero no en los últimos días. Sí. Si nos aferramos a la Biblia sin buscar lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias en los últimos días, no podremos seguir al Cordero y dar la bienvenida al Señor. Así es. Esta verdad es crucial para que podamos darle la bienvenida al Señor. Claro. Sí, Por supuesto. claro. Por supuesto. Me gustaría compartir mi experiencia con ustedes. Excelente. Desde luego. Un día de enero de 2018, conocí en línea a la hermana Xie y a la hermana Shen. Tenían unas perspectivas particulares de la Biblia. Sus enseñanzas eran prácticas y llenas de luz. Me dijeron las causas de la desolación de las iglesias, cómo ser una virgen prudente y acoger al Señor, por qué los fariseos se resistieron al Señor Jesús y la obra que Dios hará en los últimos días, tal como profetizó en Apocalipsis. Aprendí con ellas por varios días y entendí más que en los 10 años que estuve escuchando a mi pastor. Gracias. Todo se Gracias sentía a Dios. nuevo y me preguntaba con asombro, ¿cómo habían conseguido tanta luz de la Biblia? Empecé a participar en sus reuniones para aprender más verdades y misterios y conocer mejor al Señor. En una de esas reuniones, la hermana Xie me dijo alegremente, tengo muy buenas noticias. ¿Qué noticias? El Señor ha regresado y está expresando la verdad y haciendo la obra de juicio en los últimos días. Me emocionó escuchar esto, pero me resultaba un poco difícil de creer. Así que pregunté, ¿es verdad? La hermana Shen dijo, claro que sí. El Señor ha regresado como Dios Todopoderoso. Está declarando y haciendo la obra de juicio. Entonces, recordé una publicación que había visto en Facebook que decía que Relámpago Oriental está dando testimonio de que el Señor ha regresado para hablar y hacer la obra de juicio. Y que lo que predican va más allá de la Biblia. Estaba de servicio y le pregunté a la hermana Chen, ¿crees en el Relámpago Oriental? Me dijo con franqueza, sí. Yo me agité un poco. El pastor y los ancianos siempre decían que las palabras de Dios estaban en la Biblia, que la fe en el Señor debía basarse en la Biblia y que lo contrario era herejía.
Lo que ellas predicaban iba más allá de la Biblia. ¿Se habían apartado del Señor? Le dije, lo que predican ustedes es distinto a lo que predica nuestro pastor. Ya no puedo reunirme con ustedes. Luego me desconecté abruptamente. Pero la noticia del regreso del Señor hizo ruido en mi mente por mucho tiempo. Las enseñanzas de las hermanas habían sido muy prácticas y esclarecedoras. Había entendido mucho sobre los misterios de la Biblia y sobre la voluntad de Dios. Me preguntaba, ¿podría el relámpago oriental ser de Dios? Si pierdo la oportunidad de darle la bienvenida al Señor, será demasiado tarde para arrepentirme. Sí, tienes razón. Sí, Es claro. verdad. Claro. Pero cuando pensaba en lo que decía el clero, me preocupaba que me desviaran. Sentía que tiraban de mi corazón en dos direcciones diferentes. Claro. Te entiendo. Así que oré ante el Señor con sinceridad. Le pedí que me guiara para hacer lo correcto. Se suponía que tendría otro encuentro en línea con las hermanas a la mañana siguiente. Pensé en lo amorosas y pacientes que siempre fueron. Y creí que sería descortés de mi parte no decirles que no asistiría. Es Claro. cierto. Entonces me conecté como siempre. Y comencé a decirles, sus enseñanzas han sido muy esclarecedoras y lo que me han leído es práctico de verdad. Pero dicen que el Señor Jesús ha regresado y está haciendo una nueva obra y expresando nuevas palabras. Esto va más allá de la Biblia y se desvía del camino del Señor. Los pastores y ancianos dicen que las palabras y obras de Dios están en la Biblia. ¿Cómo podría haber nuevas palabras de Dios fuera de la Biblia? La hermana Xie me dijo, con mucha paciencia, los pastores y ancianos dicen, las palabras y obra de Dios están en la Biblia y no se les puede encontrar en ningún otro lado. Pero ¿concuerda este punto de vista con los hechos y palabras de Dios? ¿El Señor Jesús dijo esto alguna vez? ¿Y el Espíritu Santo? No. No. Si no se basa en las palabras de Dios ni en la verdad, es este punto de vista solo una de las nociones del hombre y no se sostiene. Sí. Sí, tiene seguro. razón. Las personas que conocen bien la Biblia saben que los que compilaron el Antiguo Testamento dejaron de lado ciertas cosas. Algunas palabras de Jehová Dios transmitidas por los profetas no se registraron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no se incluyeron las profecías de Esdras en la Biblia. Y esto es bien sabido. Sí, es verdad. Es verdad. Mientras el Señor Jesús hacía su obra, no se limitó solo a las pocas palabras que se registran en los 4 evangelios. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Sí. Amén. Si obramos desde el punto de vista de los pastores y ancianos, ¿no condenaríamos las palabras de Dios que no fueron registradas en la Biblia? Sí. Cierto. Además, el Señor Jesús claramente anunció, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. También se profetizó muchas veces en Apocalipsis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego está el pergamino que abrirá el Cordero y el repique de los 7 truenos. Estas palabras nos dicen que, cuando el Señor regrese en los últimos días, hará más declaraciones. Declaraciones que no pueden ser registradas en la Biblia por adelantado. Es verdad. Es verdad. Si las palabras de Dios solo están en la Biblia, ¿cómo se cumplirán estas profecías? Sí. Claro que Es sí. muy cierto. Dios es el creador, el manantial de las aguas vivas que siempre fluyen. ¿Cómo podría haber dicho solo las palabras registradas en la Biblia? Amén. El clero dice que toda la obra y las palabras de Dios están en la Biblia y que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Pero esto no niega y condena la obra y las palabras del Señor Jesús que regresó. Sí. Después de escuchar sus enseñanzas, pensé, sí, el Señor profetizó que regresaría y diría más palabras, y que esas palabras irían más allá de lo que está en la Biblia. Pero la idea de alejarme de la Biblia me preocupaba y pensé, los pastores y ancianos dicen que alejarse de la Biblia es herejía. ¿Qué pasa si me desvío en mi fe?
He creído en el Señor por tanto tiempo y siempre he leído la Biblia. Los cristianos de todo el mundo basan su fe en la Biblia. La Biblia es el pilar de nuestra fe. ¿Cómo puede alguien ignorarla y aún creer en el Señor? Me quedé en silencio con este pensamiento. Al ver que yo no decía nada, la hermana Chen paró con lo que estaba compartiendo. Tras desconectarnos, me envió un video llamado ¿Dios obra según la Biblia? De una película llamada Salir de la Biblia, y me pidió que la viera. Entonces abrí el enlace y vi que la protagonista Wang Ye se comunicaba con un pastor. Eso me atrajo. Dijo: Pastor Liao, acabas de decir que Dios no se alejará de la Biblia para hacer la obra de salvación y que cualquier cosa que lo haga es herejía. Lo que me hace preguntarme, ¿fue primero la Biblia o la obra de Dios? ¿No fue primero la obra de Dios? Al principio Dios Jehová creó el cielo y la tierra. Destruyó el mundo con el diluvio y acabó con Sodoma y Gomorra. Cuando Dios hizo estas cosas, ¿existía el Antiguo Testamento? No. ¿Existía el Nuevo Testamento cuando el Señor vino para hacer su obra en la era de la gracia? No. Ella continuó: el Antiguo y el Nuevo Testamento se compilaron con los registros de la gente de la obra terminada de Dios. Claro. Sí. Dios no obra según la Biblia ni está limitado por ella, porque Él obra de acuerdo con su propio plan de gestión y las necesidades de la humanidad. Amén. Por tanto, no podemos limitar la obra de Dios a lo que está en la Biblia, ni utilizar la Biblia para definir su obra, porque Dios tiene el poder de hacer su propia obra. Claro. Sí. Mi corazón se iluminó con las palabras de la hermana Wang. Amén. 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 Gracias a Dios. Pensé, el Nuevo Testamento no existía cuando el Señor Jesús vino para hacer su obra. Y el Antiguo Testamento no existía cuando Dios creó las cosas y dio las leyes. Es verdad. Sí. Eso es indiscutible. Sí. Sí. ¿Cómo no había pensado en esto antes? La hermana continuó: cuando decimos que todo lo que no es la Biblia es herejía, estamos condenando la obra de Dios todo el tiempo. Todos saben que en aquella época la obra del Señor Jesús no se basó en el Antiguo Testamento. Predicó cómo arrepentirse, curó enfermos, expulsó demonios, perdonó y mucho más. Nada de eso aparece en el Antiguo Testamento. Tiene es razón. verdad. Los fariseos, los sumos sacerdotes y los escribas usaron estas cosas contra el Señor y condenaron su obra como herejía. Creían en Dios, pero lo desafiaron. La hermana luego leyó 2 pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Leámoslo. De acuerdo. Muy bien. Excelente. Dios Todopoderoso dice: nadie conoce la realidad de la Biblia, que no es nada más que un registro histórico de la obra de Dios y un testimonio de las 2 etapas anteriores de la misma, y que no te ofrece un entendimiento de los objetivos de la obra de Dios. Todo aquel que ha leído la Biblia sabe que documenta las 2 etapas de la obra de Dios durante la era de la ley y la era de la gracia. El Antiguo Testamento registra la historia de Israel y la obra de Jehová desde la época de la creación hasta el final de la era de la ley. El Nuevo Testamento registra la obra de Jesús en la tierra que se encuentra en los 4 evangelios, así como el trabajo de Pablo. ¿No son estos registros históricos? Amén. 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 Durante su época, Jesús dio a los judíos y a aquellos que le seguían, según la obra del Espíritu Santo en él en ese momento. Él no tomó la Biblia como la base de lo que hacía, sino que hablaba de acuerdo con su obra. No prestó atención a lo que la Biblia decía, ni buscó en ella una senda para guiar a sus seguidores. Desde el mismo momento en que empezó a obrar, difundió el camino del arrepentimiento, una palabra que no se menciona en absoluto en las profecías del Antiguo Testamento. No solo no actuó según la Biblia, sino que también guió por una nueva senda y realizó una obra nueva. Nunca se refería a la Biblia cuando predicaba. Durante la era de la ley, nadie más llevó a cabo sus milagros como sanar a los enfermos y expulsar demonios. Su obra
sus enseñanzas, la autoridad y el poder de sus palabras. Es algo que nadie había hecho en la era de la ley. Jesús simplemente hizo su obra más nueva. Y aunque muchas personas lo condenaron usando la Biblia, e incluso usaron el Antiguo Testamento para crucificarlo, su obra sobrepasó al Antiguo Testamento. Si esto no fue así, ¿por qué lo clavaron en la cruz? No fue porque el Antiguo Testamento no decía nada de su enseñanza, su capacidad para curar enfermos y expulsar demonios. Su obra se hizo para guiarnos por un nuevo camino. No buscar un enfrentamiento con la Biblia o prescindir del Antiguo Testamento deliberadamente. Él vino simplemente a desarrollar su ministerio, a traer la nueva obra a aquellos que lo anhelaban y buscaban. Amén. Para las personas parecía que su obra no tenía base, y muchos entraban en conflicto con los relatos del Antiguo Testamento. ¿No fue esto un error del hombre? ¿Debe aplicarse la doctrina a la obra de Dios? ¿Y debe obrar Dios según las predicciones de los profetas? Después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo a la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho de sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir? En su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino. ¿No está esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús honraba el Antiguo Testamento, ¿por qué terminó con estas doctrinas? Deberías saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Amén. Amén. Luego, la hermana Wang continuó. Lo cierto es que la Biblia solo incluye un registro de las primeras 2 etapas de la obra de Dios. La Biblia es un testimonio de las 2 etapas de obra de Dios, de guía y redención de la humanidad después de que Él creó todas las cosas y la humanidad. No representa toda la obra de salvación de la humanidad de Dios. Correcto. La obra de Dios siempre está avanzando. En los últimos días, Dios inicia una nueva era y una nueva obra. Nos da verdades que nos permiten estar libres de pecado de una vez por todas, para que podamos ser purificados y entrar en su reino. Sí, Amén. sí. Amén. Amén. Entonces, Dios no guía al hombre basándose en su antigua obra registrada en la Biblia, y sobre todo no repetiría la obra que ya ha hecho. Dios es el Señor de la creación y la Biblia. Él tiene el poder de ir más allá de la Biblia, para hacer una nueva obra de acuerdo con su plan de gestión. Amén. Es Por verdad. eso, todas las palabras y la obra de Dios están en la Biblia y alejarse de ella sería herejía. Es una afirmación insostenible que simplemente delimita y blasfema a Dios. Cualquiera que diga esto no conoce su obra y se resiste a Dios. Sí, nadie puede comprender la obra de Dios. Sí. Sí. Sí, no podemos delimitar a Dios a lo que encontramos en la Biblia. Es verdad. La hermana continuó diciendo, Dios obra según su plan, no la Biblia. El Señor Jesús predicó cómo arrepentirse, curó a los enfermos, expulsó demonios, perdonó 70 veces 7. ¿No fue todo esto más allá del Antiguo Testamento? Incluso infringió las leyes del Antiguo Testamento, pero ¿no seguía siendo la obra de Dios? Así Lo es. era. Había tenido fe en el Señor tanto tiempo. Siempre había creído y me aferraba a lo que el clero decía, que todas las palabras y la obra de Dios están en la Biblia y alejarse de ella es herejía. ¿No había estado condenando la obra de Dios? Sí. Ahora veo lo tonta que era y lo confundida que estaba. Después de eso, cuando tenía tiempo, veía en YouTube películas y videos cristianos producidos por la Iglesia de Dios Todopoderoso. Un día hice clic en una película llamada ¿Cuál es la relación entre Dios y la Biblia? Las palabras de Dios en ese video me conmovieron. Vamos a verlo juntos. Muy bien. Claro. Genial. Dios Todopoderoso dice, desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia.
En lugar de decir a las personas que creen en el Señor, es mejor decir que lo hacen en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en lugar de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado ante la Biblia. De esta forma, las personas adoran la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida, y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas consideran la Biblia como algo tan elevado como Dios, y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo. Pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Creen en mi existencia solo dentro del alcance de la Biblia y me equiparan con la Biblia. Sin la Biblia, yo no existo, y sin mí no existe la Biblia. No prestan atención a mi existencia o acciones, sino que dedican una atención extrema y especial a todas y a cada una de las palabras de las Escrituras. Muchas más incluso creen que yo no debería hacer nada que quisiera a menos que las Escrituras lo predijeran. Le atribuyen demasiada importancia a las Escrituras. Se puede decir que ven las palabras y expresiones como demasiado importantes, hasta el punto de que usan versículos de la Biblia para medir cada palabra que digo y para condenarme. Lo que buscan no es el camino de la compatibilidad conmigo, o el camino de la compatibilidad con la verdad, sino el camino de la compatibilidad con las palabras de la Biblia, y creen que cualquier cosa que no se ciña a la Biblia, sin excepción, no es mi obra. ¿No son esas personas los descendientes sumisos de los fariseos? Los fariseos judíos usaron la ley de Moisés para condenar a Jesús. No buscaron la compatibilidad con el Jesús de ese tiempo, sino que diligentemente siguieron la ley al pie de la letra, hasta el grado de que después de haberlo acusado de no seguir la ley del Antiguo Testamento y de no ser el Mesías, al final clavaron al Jesús inocente en la cruz. ¿Cuál era su esencia? ¿No era que no buscaban el camino de la compatibilidad con la verdad? Se obsesionaron con todas y cada una de las palabras de las Escrituras, mientras que no prestaron atención a mi voluntad, ni a los pasos ni métodos de mi obra. No eran personas que buscaran la verdad, sino que eran personas que se aferraban a las palabras. No eran personas que creyeran en Dios, sino personas que creían en la Biblia. En esencia, eran los guardianes de la Biblia. Amén. Amén. Después de este video me di cuenta de que conocer bien la Biblia no es lo mismo que conocer a Dios de verdad. Claro. Los fariseos judíos eran muy buenos para explicar las Escrituras. Sin embargo, crucificaron al Señor Jesús. Esto muestra que entender la Biblia no significa entender a Dios, y que el solo hecho de seguir la Biblia no significa que sigamos el camino del Señor. Por supuesto. Entendí que aunque había leído la Biblia y sabía algo al respecto, en realidad no conocía al Señor en absoluto. Estaba equivocada al creer que la Biblia representaba al Señor, que la fe en la Biblia era fe en Él, que seguir a la Biblia era seguir el camino del Señor. La hermana Shea dijo que Dios había aparecido y hecho su obra en los últimos días, pero no me atreví a investigar. Después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, aún me costaba aceptarlo, a pesar de saber en mi corazón que sus palabras son la verdad y la voz de Dios, solo porque no están en la Biblia. Yo me había aferrado a la Biblia y no aceptaba las nuevas declaraciones y la nueva obra de Dios. ¿En qué me diferenciaba de los fariseos que se habían resistido al Señor Jesús? Desde luego. Este pensamiento me asustó. Pensé, debo dejar de lado mis nociones. Debo leer más sobre las palabras de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. En la reunión siguiente, les conté a las hermanas lo que había aprendido y entendido al ver esas películas. Estaban encantadas y me leyeron un pasaje de las palabras de Dios. Acompáñenme. De acuerdo.
Dios Todopoderoso dice, El el Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida. Y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús. Y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos. Porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez del agua de vida que fluye desde el trono. Amén. Gracias a Dios. La hermana Xie dijo que en los últimos días, Dios Todopoderoso comienza la era del reino y termina la era de la gracia. Él expresa la verdad y hace la obra de juicio para poder salvar a la humanidad. Amén. Amén. Dios Todopoderoso ha dicho millones de palabras. La mayoría se encuentra en la palabra manifestada en carne, la Biblia de la era del reino. Ha descubierto misterios importantes en la Biblia, como lo que significa el arrebatamiento, las vírgenes prudentes que reciben al Señor, los misterios de la obra de gestión de 6,000 años de Dios, la historia interna de las 3 etapas de su obra, las relaciones de estas y sus resultados, Amén. los misterios de la encarnación y el juicio en los últimos días, la historia interna de la Biblia y más. Dios Todopoderoso también revela su carácter justo y majestuoso que no tolera ofensas. Expone y juzga la corrupción de la humanidad en manos de Satanás. Disecciona la causa de por qué las personas desobedecen y se resisten a Dios. Nos dice cuál es su voluntad y sus requisitos para el hombre. Verdad. Incluye lo que es la verdadera fe en Dios, lo que significa obedecerle, temerle y dar testimonio de Dios. Cómo practicar la verdad y ser honesto. Cómo vivir una vida con sentido y más. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso son abundantes y tienen lo que necesitamos. Este es el camino de la vida eterna que Dios le da al hombre en los últimos días. Claro. Pueden purificarnos y cambiarnos, librarnos del pecado, salvarnos por completo y llevarnos al reino de Dios. Amén. Gracias a Dios. Las enseñanzas de la hermana hicieron que todo quedara muy claro. Dios Todopoderoso expresa tantas verdades. Él realmente es la fuente de agua viva para la vida eterna. Así es. Sí. Sabía en mi corazón que las palabras de Dios Todopoderoso son la voz de Dios y que Él es el Señor Jesús que ha regresado. Amén. Amén. Creí en Dios todos estos años, pero nunca lo conocí. Sin embargo, creía lo que decía el pastor. Había limitado las declaraciones y la obra de Dios a la Biblia y no aceptaba el Evangelio del reino de Dios. Dios todavía no me abandonó y usó a las hermanas para predicarme el Evangelio una y otra vez. He sido muy afortunada de escuchar su voz y recibir el regreso del Señor, de disfrutar el sustento de las aguas vivas que fluyen del trono. Para mí esa es la gracia de Dios. Sí. Así es. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Dios sabe lo que Fue hace. una hermosa ¿verdad? lección la de hoy, ¿no crees? Sí.